Muy buenas, quería presentar el grupo de Montoya, Ciares y Turquina. Vamos a pasar a explicar de forma breve los textos de Violeta Hemsi de Gainza sobre las metodologías de la educación musical. En primer lugar, quisiera resaltar que la autora divide los avances e inicios de esta en periodos. En el primer periodo, los años 1930 y 1940, que es mejor denominado como de los precursores, ya que en este surge para introducir un gran avance en la educación musical inicial. En Europa encontramos dos métodos claves. El primero, el tonic sol fa, que consiste en mencionar la escala de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero cambiando el si por el ti, ya que vamos a nombrar todas estas notas musicales a través de la primera letra de su nombre. El do pasará a ser D, el re pasará a ser R, mi M, fa F y así respectivamente hasta llegar al si, al cual nombraremos ti, debido a que el sol y si comparten la primera letra. Luego pasaremos al segundo método, el do móvil, que fue inventado por Sarah Ann Glover y popularizada por George Corwin, el cual consiste en un sistema de solfeo en el cual la nota do se va a ajustar a la tonalidad en la que se está tocando o cantando. Es decir, que do siempre va a representar la tónica, la nota principal de la escala actual. Por ejemplo, en la tonalidad de sol mayor, la nota sol pasaría a ser do. En el segundo periodo, también conocido como periodo de los instrumentos musicales, estos son en los años 1940-1950, nos encontramos con tres precursores, que son Orff, Kodali y Suzuki. El método Orff, su enfoque es de integrar la música, el movimiento y el habla de la enseña musical. Utiliza instrumentos musicales de percusión como xilófono, metalófonos y tambores, como también el cuerpo. Promueve la improvisación y la creatividad. Se basa en la idea de que la música es algo natural que todos pueden experimentar y disfrutar. El método Kodali utiliza el canto como base principal del aprendizaje musical. Emplea el solfeo relativo, el do móvil, y prioriza el repertorio de las canciones folclóricas y de calidad musical. El método Suzuki, el enfoque es la enseñanza musical temprana basada en la idea de que cualquier niño puede aprender música de la misma manera que aprende su lengua materna. Comienza la enseñanza musical a edades muy tempranas, involucra a los padres en el proceso de aprendizaje, utiliza la repetición y escucha constante de música, enfatiza y aprende en grupo y la práctica regular. También se basa en que el principio de que todos los niños tienen talento potencial que puede ser desarrollado en su entorno educado. A continuación, Matías Churquina. Bueno, para complementar, el tercer periodo sucede en los 50 y 70 y hablamos de los métodos instrumentales, una sucesión de los métodos activos. Y bueno, estos se concentrarán en el objeto de conocimiento que es la música misma. Bueno, entre sus autores encontramos el clásico Karol, Kodali y la pedagoga Suzuki. Bueno, el método Orff fue un método importante en el siglo XX, porque en este método suceden la creación del instrumento Orff y la formación de conjuntos instrumentales. ¿Qué son los conjuntos instrumentales? Es una ayuda para desarrollar la musicalidad de los sujetos. Bueno, eh, Karol no se sustentaba en estrategia o secuencias para el aprendizaje, sino que utilizaba recursos comunes como el ya clásico tónica do, la didáctica de básica de la melodía o el do móvil. Él se centra más en los juegos corporales, la lingüística y la oralidad musical. Por eso se llama métodos instrumentales el periodo, porque utiliza al cuerpo como un instrumento. Bueno, después tenemos al ya conocido Kodali, que él considera a la voz instrumento, ¿no? Hay que considerar a la voz como instrumento y hay que ejercerlo y estudiarlo porque es importante para el desarrollo del niño. Él desarrolla la musicalidad a través de coros y cantos, crea
diversas canciones, tanto para primeras o segundas voces. Esto es para la educación vocal. Tanto Kodali como Orff se centrará en el objeto de conocimiento que es la misma música, o sea, procurará crear piezas atractivas, diferentes, que no sean chatas y aburridas. Tanto Orff como Kodali provoca una diversidad en sus actividades y en canciones. Por eso en Orff tenemos los conjuntos instrumentales. Y bueno, Suzuki también fue un importante autor en este periodo, porque fue la autora de la metodología psicológicamente fundamentado para la enseñanza del violín, que llegó al mundo occidental creando un gran fenómeno y que da una expansión progresiva para el método. Ahora pasaremos al cuarto periodo, que sucede en los años 70 y 80, los métodos creativos. Este periodo, el profesor comparte el ejercicio de la creatividad y con ello, o sea, su aporte, crea la conocida generación de compositores. Algunos de los autores que se destacan son George Shelf, de El Inglés, que publicó el libro llamado Nuevos Sentidos en el Aula, que orienta a la introducción de la música contemporánea en el aula. Después tenemos a Brian Dennis o John Peter, pero el más destacado entre ellos fue el famoso Murray Schafer, que en el año 1973 y 1992 publica, ¿no?, sus clásicos libros eh, en el que sintetiza una breve experiencia que él tuvo en su país a través de ciertas pedagogías que él experimentó en las aulas. En ella aspira a sensibilizar la escucha y desarrollar la curiosidad sonora en los estudiantes. Y es inventor del método Schaeffer, que es eh, una experimentación en el aula, escuchando y experimentando los sonidos que se producen entre ellos y que producen ellos mismos, o sea, los mismos estudiantes. Bueno, un momento histórico que hay que mencionar para la introducción de la música contemporánea en el aula es que en Argentina, y estamos hablando directamente de la Argentina porque ocurre en el año 71 un importante momento. Eh, Se concentra en un congreso diversos pedagogos y compositores, que en ese momento se consideraba la élite, o sea, los mayores que conocían tanto música como métodos pedagógicos para enseñar. Entonces, la sociedad y la juventud eh, estaban entusiasmados por las nuevas propuestas pedagógicas que iban a crear. Esto provocó que los docentes en las aulas dejaran de enseñar las canciones y que se propongan nuevos tipos de experiencias sonoras. Esto no duró mucho porque los chicos, eh, los estudiantes no se adaptaron o prefirieron que las canciones antiguas que antes se le enseñaran se, sea de nuevo la propuesta de la actividad. Entonces, la música contemporánea fue integrada a la educación musical por este momento, ya que no era posible declinar la exclusividad de los lenguajes contemporáneos, ya sea el folclore y la música popular, que seguían vigentes. Bueno, ahora le doy la palabra a mi compañero que va a concluir con este trabajo. Buenas tardes. Yo voy a empezar hablando del quinto periodo, que es el periodo de transición. Este periodo ocurre precisamente en los años 80. En la Argentina se retomaba la democracia y hubo un exceso de propuestas y una euforia por todo lo nuevo.
Esto se había acompañado con el ingreso de tecnologías y una importante, una importante entrada migratoria. Y eso también causó eh, una preocupación en recuperar la identidad propia. Bueno, posteriormente voy a continuar hablando del sexto periodo, que ocurre en la década del 90. Este periodo se llama el de los nuevos paradigmas. Bueno, en este periodo ocurre, bueno, algunos de los autores más importantes son Orff, Willems y Suzuki. Lo que ocurre durante este periodo, ocurre lo que se llamaría una polarización donde la preocupación está donde se debate entre la preocupación sobre preocuparse en la educación infantil o en la educación superior. En la educación infantil, los métodos que penetraron fueron el método de Orff, el de Williams y el de Suzuki. Sin embargo, en la educación superior no ocurría lo mismo. Estos métodos tenían poca penetración o no, mi modo de ver, no tenían tanta importancia. Más adelante, el autor hace una descripción de lo que es el método y el modelo. El método está relacionado con todo aquello en la creación de actividades y materiales que se presentan de manera secuenciada con un objetivo. En cambio, el modelo a diferencia del método, se presenta y viene acompañado de un contexto. En este caso puede ser el modelo tecnológico o modelo pedagógico y acompañado con las reflexiones que estamos viendo en clase. eh, Actualmente estamos viviendo en un contexto de cultura ancestral donde precisamente no hay un solo método puro, donde no aplicamos un método puro, donde precisamente tenemos un modelo de pedagogía musical abiertas, donde tenemos varios modelos, donde tenemos varios métodos conviviendo, como el método del cross, y donde podemos tomar algunas partes del método del cross o, o algunas partes del, del, del método Murray-Sheffer o Kodai. Bueno, y aquí acabo con esta presentación, con este podcast.